Hola a todos, en este ejercicio voy a explicar el punto número 2 del taller de conservación de cantidad de movimiento. Este es el ejercicio que desarrollaremos el día de hoy. Antes que nada vamos a ver qué es lo que tenemos que determinar y cuáles son las suposiciones que vamos a hacer. Este es el ejercicio. Desde una tobera sale un fluido con velocidad v que choca contra una placa estacionaria. Que sea estacionaria significa que las propiedades en la placa no van a cambiar, no van a variar con el tiempo. Inclinada y lisa. Que sea lisa significa que se puede despreciar las pérdidas por fricción. Si se considera que el tamaño de la placa es tal que permite que la velocidad del fluido no se vea afectada, significa que las velocidades van a ser iguales y constantes. Determine la división de caudales, o sea, la relación de caudales, y la fuerza normal ejercida por la placa, o sea, Fn, despreciando las pérdidas por rozamiento debidas al impacto. Sugerencia: analice la conveniencia de emplear el sistema coordenado presente en la figura. Significa que vamos a usar el sistema coordenado normal y tangencial que se muestra en la figura. Ok, antes que nada vamos a hacer otras dos suposiciones. Vamos a decir que el flujo es estacionario y que es un flujo incomprensible. Después seleccionaremos nuestro volumen de control, el cual a las entradas y en las salidas de flujo va a quedar perpendicular a esas entradas y esas salidas de flujo para facilitar los cálculos. Entonces vamos a usar la ecuación de conservación de la masa, la cual nos dice que analizaremos la variación respecto al tiempo en el volumen de control y también se analiza en cada superficie de control. También tendremos en cuenta la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, la cual nos hace referencia a las fuerzas. Empezando con la ecuación de masa, tenemos que las propiedades no varían con el tiempo, ya que es un flujo estacionario. Por eso este término queda como cero. Entonces tenemos el único término que tenemos es el de las superficies de control. Esa integral se puede ver como una sumatoria de todo lo que pasa en cada una de las superficies de control. En este ejercicio tenemos tres superficies de control: número 1, número 2 y número 3. Como pueden ver, están listadas, enumeradas ahí en la imagen. Tenemos que el producto punto de la primera superficie de control entre la velocidad y el diferencial de área es positivo. El producto punto en la superficie de control número 2 también es positivo. Y el producto punto en la superficie de control número 3 es negativo, ya que el flujo está entrando y el vector de área está saliendo. Por eso es negativo. Teniendo eso, sabemos que es un flujo estacionario e incompresible, significa que la densidad va a ser igual. Así que la densidad se puede sacar de la integral. La velocidad también se puede sacar de la integral, ya que la velocidad es constante debido a que es un flujo estacionario. Y tenemos que la integral del diferencial de área simplemente es el área. Entonces por eso nos queda así esta ecuación: ρ por velocidad por área 1 más ρ por velocidad por área 2 menos ρ por velocidad por área es igual a 0. Esa definición de ρ por velocidad por área es el caudal. Significa que el caudal 1 más el caudal 2 menos el caudal es igual a 0. Después seguiremos con la ecuación de cantidad de movimiento en el eje tangencial. Entonces tenemos que la fuerza tangencial no existe, ya que solamente existe una fuerza normal que está aplicada en el eje n, en el eje normal. Por eso tenemos que la fuerza tangencial es igual a 0.
Entonces podemos ver que es la variación de esa propiedad en el tiempo, en el volumen de control. U sub t es la componente tangencial hacia donde van las velocidades. Sin embargo, tenemos que este término es igual a 0, ya que las propiedades no varían con el tiempo. Como vimos antes, lo que pasa en las superficies de control se puede ver como la sumatoria de lo que pasa en cada una de las superficies de control. Tenemos que el producto punto es positivo, como ya lo habíamos visto, de la superficie de control número 1. Aquí esta velocidad es negativa, ya que en la superficie de control número 2 la velocidad está apuntando hacia el eje negativo del plano tangencial. Por eso lo vamos a tomar como negativo. El producto punto en la superficie de control número 2 va a ser positiva y el producto punto en la superficie de control número 3 va a ser negativa. Así tenemos que sacando esos términos de la integral, ya que son constantes, se puede determinar que la velocidad por el caudal 1 menos la velocidad por el caudal 2 menos la velocidad por el coseno del ángulo por el caudal es igual a 0. Esa velocidad por el coseno del ángulo se debe tomar ya que estamos teniendo en cuenta los planos n y t, el normal y el tangencial. Por eso, la componente de esa velocidad en la superficie de control número 3 se debe multiplicar por el coseno del ángulo. Así, teniendo en cuenta la ecuación que habíamos definido de la masa, podemos despejar el valor del caudal número 1 y reemplazar en la ecuación que acabamos de encontrar. Entonces nos queda que la velocidad es un factor común del caudal menos el caudal 2 menos la velocidad por el caudal 2 menos la velocidad por el coseno de teta por el caudal. Eso igualado a 1. Entonces, despejándolo el caudal 2, tenemos que caudal 2 es igual a 1 medio del caudal por 1 menos coseno de teta. De la misma forma podemos reemplazar para encontrar el caudal 1. Tenemos que caudal 1 es igual a 1 medio del caudal por 1 más coseno teta. Después tendremos en cuenta la ecuación de la cantidad de movimiento en el eje normal, ya que se deben analizar los dos ejes, las dos direcciones. Aquí nos damos cuenta que únicamente existe una fuerza en el eje normal. Así que haciendo el mismo trabajo matemático que se realizó antes, podemos determinar que la sumatoria de lo que pasa en las superficies de control se lleva a cabo solo que únicamente en esta dirección normal existe una fuerza que es producida por el caudal que está saliendo de la tobera. Por eso únicamente se toma que esa fuerza solo se ve en la superficie de control número 1. Así que mirando el producto punto y sacando de la integral, nos damos cuenta que la fuerza n es igual a menos la velocidad por el seno de teta por el caudal. Así tenemos que nuestras respuestas son estas. Las relaciones de los caudales, tenemos caudal 1, caudal 2 y la fuerza normal en la placa. Muchas gracias.